Muy buenas tardes a mis estudiantes del cuarto medio A del Colegio Forjadores. Mi nombre es Jaime Godoy Flores, profesor de Filosofía y además de Educación Ciudadana. En esta ocasión voy a explicar en breve la guía número 3 de Educación Ciudadana. En primer lugar, es importante señalar que estamos aún en la unidad 1 de aprendizaje. La participación ciudadana contribuye con soluciones a los desafíos, problemas y conflictos presentes en la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje principal en esta guía? Estructurar el proyecto de investigación sobre desafíos y conflictos de la democracia contemporánea chilena. Entonces, estimados estudiantes, ¿cuáles son las instrucciones? Sean lo más responsables y diligentes respecto a la retroalimentación, respecto a sus avances para avanzar semana a semana con este proyecto de investigación sobre la democracia contemporánea chilena. A continuación, respecto al proyecto de investigación, ¿qué podemos señalar? Los avances se irán evaluando gradualmente en torno a la estructura del proyecto que ofrecemos a continuación. Hay un inicio, claramente hay un inicio, ¿cierto? En este inicio, una introducción. En la introducción, ¿qué sucede? Se presenta el tema, se contextualiza histórica, política y situacionalmente el desafío elegido para estudiar. Entonces, ahí se puede construir en esta contextualización a partir de una noticia, una estadística, un ejemplo, una imagen, una reflexión personal sobre alguna falencia o alguna tara congénita de nuestro sistema democrático chileno. Tengan presente que respecto a la presentación de temas, no sé, desafección política de los jóvenes, quiebre democrático chileno entre 1973 y 1990. Entonces ustedes presentan el tema. Hay un contexto histórico-cultural y lo estudian y presenten el tema. Luego de presentar el quiebre democrático chileno entre 1973 y 1990, se formula la pregunta de investigación o una hipótesis. A partir del tema seleccionado, ya di el ejemplo, se plantea la pregunta problematizadora, el criterio de orientación respecto al conflicto en cuestión. Tengan presente que plantear esta afirmación los orientará en su trabajo y luego tendrán que justificarlo, claramente. Luego de formular la pregunta de investigación, debe haber la justificación de la elección. Señalar por qué eligieron el tema del quiebre democrático chileno entre 1973 y 1990. ¿Cuáles fueron las motivaciones, imágenes, las representaciones, las valoraciones previas a dicha elección? A continuación, el desarrollo de la investigación. Respecto al desarrollo de la investigación, por ejemplo, en el 2.1, integrar las dimensiones de análisis, ¿se acuerdan? Política, de género, social, cultural, económica. Integrarlas. Al integrarlas, estas dimensiones de análisis tienen que darle un enfoque integral al tema elegido, a través de noticias, gráficos, imágenes, etc. Luego de integrar las dimensiones de análisis, integrar fuentes. En el 2.2, integrar fuentes. Tengan presente que estas fuentes deben estar seleccionadas en función del tema trabajado y orientados a las dimensiones de análisis. Las fuentes deben estar seleccionadas en función del tema trabajado. Ejemplo, quiebre democrático chileno, y orientado a las dimensiones de análisis que ustedes estimen pertinente para asignarle un enfoque integral y multidimensional, si fuera necesario. Luego de integrar las fuentes, analizar las fuentes. Si ustedes logran extraer correctamente la información de la fuente y si sacan conclusiones que favorecen la comprensión de la investigación desarrollada. Analizar las fuentes significa cómo a partir de cierta información genuina, aceptada, logran extraer ciertas variables de las consecuencias o conclusiones del quiebre democrático chileno.
¿Por qué sucedió? ¿A qué se debió? ¿Cuáles son las conclusiones preliminares al respecto? Cierre de la investigación. En el 3.1 del cierre de la investigación, claro, extraer conclusiones temáticas, mencionar los principales puntos de cada dimensión de análisis y los principales temas que aparecieron a lo largo de la investigación. No sé, si es del quiebre democrático chileno, un tema principal, la lógica histórica de la Guerra Fría, dos concepciones imperialistas, la soviética y la norteamericana, configuraron una visión de mundo bipolar, en la cual a nuestro país se le obligó a elegir, se le impuso desde una visión binaria, dicotómica, de la realidad sociopolítica, sociocultural. Luego de extraer conclusiones temáticas, una síntesis final. Acá es retomar y evaluar el punto principal de la pregunta problematizadora o hipótesis de investigación. Entonces, a partir del tema elegido, quiebre democrático chileno, entre 1973 y 1990, volver a la pregunta problematizadora, a la pregunta que orienta conceptualmente la investigación o hipótesis de investigación. Luego de la síntesis final, evaluación del trabajo. Evaluar cómo fue el desempeño como estudiante en este trabajo, qué aprendió, qué le permitió comprender del tema elegido, cuál fue el sentido último, cuáles son las conclusiones a las cuales usted pudo llegar, qué aprendió de esta lógica histórica de la Guerra Fría, en la cual determinó una concepción ideológica contra nuestro país, por ejemplo. Y para finalizar, una evaluación temática respecto a esto. ¿Qué significa? Pregunta: ¿cuál es la importancia del tema para la sociedad? ¿Cuál podría ser una posible solución al conflicto estudiado? ¿Cuál es nuestro papel como ciudadano o futuro ciudadano para enfrentar de la mejor forma posible el conflicto o desafío de la democracia estudiado? Entonces, respecto a la evaluación temática, ir develando cómo el tema estructural del quiebre democrático chileno, golpe de Estado, 1973-1990, cuáles son los próximos desafíos históricos, sociales, culturales que debemos tener como ciudadanos responsables, activos y críticos. Entonces, muchachos, dicho de otro modo, a continuación deben continuar avanzando en sus retroalimentaciones. Entonces, en ir avanzando en estas retroalimentaciones, podrán ir ahondando, profundizando, enriqueciendo conceptualmente el proyecto de investigación que ustedes hayan elegido, de los que nosotros propusimos en la guía número 2. Entonces, sin hacer más comentarios, fue un agrado este video tutorial. Que estén muy bien. Abrazos, cuídense y estamos en contactos. Adiós.